En esta ocasión vamos a hablar sobre los dolores de cabeza, que a nivel médico se les conoce como cefaleas. Invariablemente, de la forma como lo expresa el niño, el dolor de cabeza es una molestia que señala la alteración en sus condiciones generales. En la mayoría de las veces es producido por causas simples o lógicas, como es la falta de sueño, un golpe reciente, pero en otras ocasiones puede ser la primera manifestación de un problema quizás más importante o aún más complejo. La mayoría de los dolores de cabeza tienen su origen fuera del cráneo, en los nervios, en los vasos sanguíneos y en los músculos que recubren la cabeza y el cuello. Los músculos o vasos sanguíneos se pueden llegar a inflamar o pueden experimentar otros cambios que estimulan o ejercen presión sobre los nervios circundantes. Estos nervios envían un bombardeo de mensajes de dolor al cerebro, lo que va a provocar el dolor de cabeza. Y contrario a lo habitual a pensar, el tejido cerebral tal como tal no genera ningún tipo de dolor. Y solo en su interior, las sustancias que se estimulan por la información de los nervios se interpretan como sensación de dolor. Los dolores de cabeza pueden ser divididos en dos formas. Las cefaleas primarias, cuando se conserva la integridad anatómica relacionada, y ejemplos de este tipo son los dolores por exposición al sol o por no haber podido dormir bien. Y en cambio, las de tipo secundario son las que tienen una normalidad que justifica la existencia del dolor. Como ejemplo, la infección del cerebro, los tumores o los sangrados. Se puede producir cefalea por alguno de los siguientes mecanismos: dilatación de los vasos sanguíneos, como sucede en los casos de la disminución de los niveles de azúcar, la falta de oxígeno, la fiebre, la hipertensión y la migraña. Otro, la inflamación de los tejidos en procesos infecciosos, como la infección de las capas que cubren al cerebro, que es la meningitis, cuando se infectan los senos maxilares, los senos paranasales, que es la sinusitis, infección en el oído, otitis, o bien que se llegue a tener alguna parte, la acumulación de pus, que son los abscesos, o también las enfermedades dentales. Cuando hay desplazamientos o tracción, como por ejemplo en la presión cerebral aumentada por un acúmulo de sangre, que es un hematoma o una hemorragia, la acumulación del líquido cerebral con la distensión del sistema, que normalmente se conoce como hidrocefalia, o como la acumulación de pus, que es un absceso a nivel cerebral. Otro mecanismo viene siendo la contracción muscular, que es un mecanismo de producción en la cefalea de tipo tensional. Otras existen como teorías neuronales o neurogénicas que van a aparecer tras comprobar que los mecanismos vasculares no justifican todos los fenómenos de las crisis de migraña. Las causas más comunes de dolor de cabeza en la infancia incluyen falta de sueño o cambios en los hábitos de sueño, deshidratación, golpes en la cabeza, atender o ver la televisión por un tiempo prolongado, cambios hormonales, menstruación, oler sustancias de una intensidad particular, ingesta excesiva de cafeína, consumo de conservadores y en especial el glutamato monosódico de algunos productos que se encuentran. El tabaquismo, los viajes prolongados, la alteración del horario de la alimentación, oír música en un volumen excesivo, la exposición al sol y durante la mayoría de las enfermedades por su asociación con la fiebre o por afecciones bien localizadas como son las infecciones de los oídos, los senos maxilares o las capas meningias. Luego, entonces, es importante saber distinguir cuándo un dolor de cabeza no es más que una molestia pasajera y cuándo puede ser algo más y requiere el tratamiento médico. Usted debería de llevar a su hijo o considerar la evaluación del médico si el niño tiene dolores de cabeza inexplicables o recurrentes durante un periodo de tiempo breve o con una regularidad de tipo especial. Debe consultar al médico si el dolor de cabeza que tiene su hijo ocurre una vez al mes o con mayor asiduidad. No remite fácilmente y es particularmente fuerte. Otro factor para considerar es si el niño presenta otros síntomas aparte del dolor de cabeza. Si su hijo se encuentra perfectamente bien entre los episodios de dolor de cabeza, no hay demasiado motivo para preocuparse. Pero en caso contrario, habrá un mayor motivo para hacerlo cuando los síntomas que acompañan al dolor de cabeza pueden ayudar al médico a identificar qué lo puede estar provocando. En relación con la frecuencia de los dolores de cabeza importantes en la infancia, tenemos la llamada cefalea tensional y a la migraña. La cefalea tensional, también conocida como cefalea por contracción muscular, está provocada por la tensión existente en los músculos del cuello y de la cabeza, que puede deberse a diferentes factores estresantes, tanto de tipo psicológico como de tipo físico.
El dolor se suele describir como una presión constante alrededor de las partes frontal, superior y laterales de la cabeza, casi como si se tuviera una cinta de goma apretándolo alrededor de la cabeza. Una de las principales diferencias existentes entre las cefaleas de tensión y las migrañas es que las cefaleas tensionales típicamente no van acompañadas de náusea o de vómitos y generalmente no empeoran con la actividad física, lo que sí suele ocurrir con las migrañas. Las migrañas, aproximadamente el 5% de los niños en edad escolar y hasta el 10% de los adolescentes la llegan a padecer. Son dolores de cabeza recurrentes que van acompañados de otros síntomas, a menudo desencadenados por factores como el estrés, la falta de sueño y algunos determinados alimentos o bebidas. Las migrañas pueden ser de duración variable de 30 minutos hasta 6 horas, pero en ocasiones puede durar hasta un par de días. Las migrañas se acompañan de anormalidades que las preceden y que se les llama auras, que son una especie de aviso del dolor que se tendrá que soportar luego y generalmente aparecen de 10 a 30 minutos antes del episodio de la migraña. Pueden afectar a un solo ojo con una visión borrosa, puntos negros, luces brillantes o en el olfato pueden detectar algunos olores muy particulares. En ocasiones se les suele percibir como una sensación de tener ya cerca su migraña, antojo por los alimentos, sed, irritabilidad o de incluso de poseer una gran energía. Con la migraña desarrollada, el dolor se inicia en un lado especial de la cabeza, de tipo pulsante y martillante. Y entre las variantes de comportamiento, es posible que la luz, los olores y los sonidos les puedan molestar en una forma excesiva. Si continúan las actividades, pueden tener ganas de vomitar o vomitan incluso. Hay debilidad muscular, tropiezos o dificultad para hablar. Pero cuando el niño es muy pequeño, solo podrá ponerse llorón y acompañarse de cambios de color en la piel, principalmente con palidez. Aparte de las náuseas que son habituales en la migraña y la cefalea tensional, el dolor de cabeza puede ir acompañado de otros síntomas. Usted deberá de acudir al médico de su hijo si está presente cualquiera de los siguientes síntomas que vamos a señalar asociados a su dolor de cabeza: disminución del estado de alerta, vómitos o dolores que se presenten al despertarse o que despierten al niño, consecuente a una lesión de la cabeza o pérdida de la conciencia, acompañado también de ataques epilépticos, que llegue a percibir también el niño cambios en su vista, que tenga sensaciones de hormigueo, debilidad, que haya manchas en la piel, que tenga dificultad para hablar o ponerse de pie, que incluso llegue a tener rigidez de cuello o en la nuca, fiebre u otros síntomas de una infección y no poder participar en las actividades cotidianas a consecuencia del dolor de cabeza. Ya durante la consulta, la información que se obtiene con el interrogatorio por parte del médico permite ir relacionando el comportamiento y la causa del dolor de cabeza y seguido de una exploración completa al niño, se podrá considerar la causa o relacionarla con ella, por lo que en ocasiones se hace necesario realizar otro tipo de estudios, como pueden ser un análisis de sangre, pruebas de diagnóstico por imagen, tales como una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética del cerebro, a fin de poder descartar posibles alteraciones anatómicas internas, como pueden ser tumores o alteraciones de los vasos sanguíneos. Hay una cosa en donde los vasos sanguíneos se pueden hacer como globos, que se conoce como aneurismas, y pueden ir creciendo, y de repente el riesgo es que se lleguen a romper, con pronóstico fatal incluso para el niño, que podrían estar provocando antes el dolor de cabeza. Y finalmente a todo este proceso de investigación, luego de asegurar el diagnóstico, se puede ofrecer un buen tratamiento que en ocasiones, cuando se realiza de forma oportuna, obviamente puede salvar la vida del niño. Evitar también que se desarrolle algún tipo de limitación para el resto de su vida, controlar de forma eficiente la recurrencia de los dolores futuros y, en el mejor de los casos, eliminar la causa que lo genere y ofrecer al paciente una vida muy feliz. De esta manera terminamos de abordar este tema que esperamos haya sido de su agrado. Si lo conseguimos, le pedimos si lo puede manifestar a través de un like a este video. También no olvide suscribirse, activar las notificaciones, compartir los enlaces a través de sus redes sociales, saber que normalmente tiene acceso al blog y también disponer de la
de adquirir los libros en forma electrónica o bien de forma física. Por lo demás, agradecemos su atención y esperamos la misma para la siguiente ocasión. Hasta luego.